Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a explorar uno de los misterios más profundos y controvertidos de la historia bíblica. ¿Por qué Judas Iscariote traicionó a Jesús? ¿Fue solo por dinero o existió un motivo más profundo y oscuro? Acompáñame a descubrir la verdad detrás de la traición que cambió el destino de la humanidad. Para comprender por qué Judas Iscariote decidió traicionar a Jesús, es fundamental conocer bien quién era, cómo era su relación con Jesús y el ambiente político y religioso de la época. Judas fue uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús para acompañarle y difundir su mensaje. Como discípulo, tenía un rol importante dentro del grupo, y se le asignó la responsabilidad de ser el tesorero, es decir, el encargado de la bolsa común donde se guardaba el dinero para las necesidades del grupo. Sin embargo, los evangelios sugieren que Judas no siempre fue honesto con esos fondos. En el Evangelio de Juan, se menciona que él a veces sustraía dinero de esa bolsa, lo que ya indica cierto grado de codicia o falta de integridad. En aquella época, el pueblo judío vivía bajo el dominio romano y la tensión era alta. Muchos esperaban un Mesías que fuera un líder guerrero, un libertador que los liberara del yugo extranjero. Jesús, sin embargo, predicaba un mensaje de paz, amor y perdón que chocaba con las expectativas políticas y sociales de su pueblo. Es posible que Judas, al igual que otros discípulos, se sintiera confundido o incluso frustrado por este enfoque pacífico, que no coincidía con sus deseos o los del pueblo. La traición de Judas se materializó cuando acordó entregar a Jesús a las autoridades religiosas a cambio de 30 metrosonedas de plata, una suma simbólica que evocaba la traición según la ley judía y las escrituras. Pero este acto no solo fue un simple acuerdo por dinero. Muchos expertos sugieren que Judas buscaba acelerar el enfrentamiento entre Jesús y las autoridades, quizás esperando que esto condujera a una rebelión o a que Jesús asumiera un papel más activo como Mesías político. Por otro lado, hay teorías que apuntan a una influencia más oscura. Algunos textos apócrifos y tradiciones posteriores sugieren que Judas fue poseído o manipulado por fuerzas malignas para cumplir un rol indispensable en el plan divino. En esta visión, Judas no es solo un traidor, sino un actor trágico, una pieza clave para que ocurriera la redención de la humanidad a través de la crucifixión y resurrección de Jesús. Además, algunos teólogos ven a Judas como un símbolo del libre albedrío humano, la encarnación de la lucha entre la tentación, la responsabilidad y el destino. Su historia plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del mal, la culpa y el perdón. En definitiva, Judas no fue un simple villano, sino un personaje complejo, envuelto en contradicciones y motivaciones que aún hoy nos invitan a reflexionar. Desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo, todos nos merecemos algo mejor en nuestras vidas. No seas como Judas, y aprecia lo que tienes y lo que eres. Reflexión: ama a los que te aman, y si alguien te hace daño, o te dice lo contrario fuera de tu vida, solo acoge a los que de verdad te quieren. Tras entregar a Jesús con un beso en el huerto de Getsemaní, Judas rápidamente se arrepintió. La culpa lo consumió profundamente. Según el Evangelio de Mateo, lleno de remordimiento, intentó devolver las 30 metrosonedas a los sacerdotes, pero fue rechazado. La desesperación lo llevó a quitarse la vida. Este desenlace trágico muestra cómo la traición no solo marcó la historia de Jesús, sino también la vida de Judas, un hombre atrapado entre la codicia, la desesperanza y el destino. Curiosamente, en otros textos y tradiciones, la figura de Judas es más compleja. Incluso hay quienes lo ven como un símbolo del libre albedrío y la naturaleza humana. Después de entregar a Jesús a las autoridades, Judas Iscariote se encontró atrapado en un torbellino de emociones contradictorias. Lo que comenzó como un acto que él quizás pensó que sería solo un paso más en un plan mayor, se transformó rápidamente en una carga insoportable. El beso con el que señaló a Jesús en el huerto de Getsemaní no solo marcó la detención del Maestro, sino que también selló el destino de Judas, convirtiéndolo en el hombre más odiado de la historia cristiana. Al darse cuenta de las consecuencias irreversibles de su acción, Judas fue invadido por una profunda culpa y desesperación. El Evangelio de Mateo relata que trató de devolver las 30 metrosonedas de plata a los sacerdotes, diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Sin embargo, sus palabras fueron recibidas con indiferencia y rechazo. Nadie quiso aceptar el dinero manchado ni perdonarlo por su traición. El peso de su remordimiento le llevó a un extremo desesperado. Según la tradición, Judas se ahorcó, incapaz de soportar la carga de su culpa.
Pero incluso en su muerte, su historia no terminó simplemente como la de un villano. Algunos textos antiguos y tradiciones posteriores sugieren que Judas fue más que un simple traidor. Fue un instrumento trágico en un plan divino que debía cumplirse para que la redención de la humanidad fuera posible. Esta dualidad de Judas traidor y pieza necesaria ha sido objeto de debate y reflexión durante siglos. Para algunos, Judas representa la encarnación del mal, el arquetipo del engañador. Para otros, es una figura trágica, un hombre atrapado entre su propia humanidad y un destino que lo sobrepasaba, quizá incluso manipulado por fuerzas oscuras o sobrenaturales. Más allá de su final personal, la traición de Judas abrió la puerta a eventos que marcaron para siempre la historia y la espiritualidad mundial: el juicio, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Sin ese acto, el relato de salvación que ha inspirado a millones no habría ocurrido tal como lo conocemos. Pero la historia también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la lucha entre la tentación y la moralidad, la fragilidad del alma frente al arrepentimiento, y cómo una sola decisión puede cambiar no solo el destino de una persona, sino el curso de toda una era. Judas Iscariote, en su desenlace, no solo murió física y espiritualmente, sino que se convirtió en un símbolo eterno de traición, culpa y tragedia, recordándonos que detrás de cada historia de luz, siempre hay sombras profundas que entender. Tras entregar a Jesús en el huerto de Getsemaní, Judas Iscariote sintió como un peso insoportable comenzaba a hundirlo desde el alma hasta los huesos. La traición que había cometido, un acto que parecía en un inicio una jugada calculada y fría, pronto se tornó en un tormento implacable que le consumiría los días que le quedaban. Al observar cómo los soldados arrestaban a Jesús, Judas vio no la liberación ni la revolución que esperaba provocar, sino la caída definitiva de aquel hombre al que había seguido. Su corazón se llenó de dudas, remordimientos y un miedo profundo que se traducía en un vacío interior. Era consciente de que había cruzado una línea de la que no podía regresar, y la realidad que lo rodeaba parecía aplastarlo. En sus pensamientos revivía cada instante previo a la traición, cada momento de cercanía con Jesús, cada palabra y gesto que ahora le parecían llenos de un significado que no había valorado suficientemente. Recordaba cómo Jesús les había hablado de amor, perdón y sacrificio, y cómo él, Judas, con su acción había sembrado el dolor y la muerte. La plata que había recibido, 30 monedas de plata, se convirtió en un símbolo cruel, el precio de la traición, la marca indeleble que lo separaba para siempre de sus antiguos compañeros y de su propia conciencia. Intentó devolver aquel dinero, pero los sacerdotes y ancianos lo rechazaron, sin querer saber nada de la culpa que Judas llevaba consigo. El aislamiento espiritual y emocional se tornó insoportable. Ya no encontraba paz ni en la soledad ni en la compañía. Se sentía apartado de Dios, de Jesús y de sí mismo. Su alma estaba herida de muerte, y la desesperación le conducía por caminos oscuros y tortuosos. Judas Iscariote, el nombre que casi nadie quiere pronunciar, el apóstol que estuvo tan cerca de Jesús, y terminó tan lejos. Pero hoy no vengo a juzgarlo, vengo a invitarte a que lo mires como un espejo, porque Judas no fue solo el traidor, fue el que tuvo miedo, el que no entendió los tiempos de Dios, el que se sintió perdido, y creyó que no merecía perdón. Y quizás tú también has estado ahí. Quizás tú también has caído, has fallado, te has alejado, y piensas que ya es tarde. Pero no, mientras tengas aliento, aún hay redención. Jesús no murió solo por los perfectos, murió por ti, por mí, y por Judas también. Si esta reflexión tocó tu corazón, déjamelo en los comentarios. ¿Crees que Judas pudo haberse salvado? ¿Qué le habrías dicho si lo tuvieras delante en sus últimos minutos? Me encantaría leerte, porque aquí en Caminando con Él, no estás solo. Somos una comunidad donde compartimos fe, preguntas, dolor y esperanza. Suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para recibir más mensajes como este. Y si sientes que alguien necesita escuchar esto hoy, comparte este vídeo. Podría ser tú quien salve una vida con un simple clic. Recuerda, no te rindas antes del domingo, porque donde el hombre ve traición, Dios aún puede escribir redención. Así que, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Fue solo por dinero, por desilusión, o formó parte de un plan mayor? La verdad quizás nunca la sepamos con certeza absoluta. Lo que sí es seguro es que su traición cambió el curso de la historia para siempre. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo para seguir explorando juntos los misterios más profundos de la historia. Hasta la próxima.